Listo. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, yo bien. Sí, sí. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio al webinar que lo he titulado Machine Learning aplicado a la deserción estudiantil. Entonces, antes de empezar, pues quiero dar como una breve introducción del espacio. La idea, compañeros, tanto estudiantes como profesores de la, de la Universidad Autónoma y las personas que estén por fuera de la universidad, ¿sí? Invitarlos a este espacio que lo vamos a tener de 4 a 5 los viernes cada 15 días para hablar sobre temas relacionados con las ciencias de datos. Vamos a hablar del Machine Learning, Big Data, metodologías estadísticas aplicadas al análisis de datos. Y la idea es invitarlos a todos los compañeros que hayan tenido alguna experiencia con con esta temática a que puedan compartirnos sus experiencias. ¿Sí? Este es un espacio que convocamos desde la Facultad de Ciencias Básicas del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Autónoma a toda la comunidad que esté interesada en todas estas temáticas. ¿Listo? El webinar de hoy es un webinar bastante general donde quiero mostrar una aplicación de datos a nivel de bachillerato y cómo podemos utilizar estas técnicas para realizar predicción y entender un poco el tema del fenómeno de la deserción estudiantil. Obviamente en toda esta temática pues hay unos expertos en educación, en pedagogía que pueden trabajar esta parte desde la temática de la educación, ¿sí? La idea acá es mostrar algunas herramientas desde la parte estadística aplicada, eh, cómo nos puede ayudar a entender ese fenómeno, ¿sí? Dado que este es un webinar que hemos convocado de forma general, algunas de las metodologías las voy a hablar de forma superficial. Obviamente tenemos una serie de charlas más adelante donde podemos profundizar en los temas. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, te Sí, sí, escuchamos te claro. escuchamos. Listo. Entonces voy a empezar como con una parte introductoria de, de esta parte, de esta temática del Machine Learning y posteriormente voy a hacer en vivo como una aplicación en R de la temática que mencioné. Entonces, en cuanto al contenido, un poquito de contextualización en cuanto a toda la temática de Machine Learning, aplicaciones, ¿sí? Algunos programas para trabajar en Machine Learning, digamos que en mi caso personal, la experiencia que he tenido en toda la parte de metodologías estadísticas ha sido en R, ¿sí? Pero eh, también hay otros programas que nos sirven para utilizar todas estas metodologías. Algunos tipos de algoritmos, ¿sí? Mencionados en la literatura de forma general y el caso de estudio. Entonces, como les digo, voy a contextualizar, luego hago la aplicación y finalmente vamos a tener unos 10, 5 minutos para cualquier intervención de los participantes. Entonces, entendiendo un poquito de la temática del Machine Learning,
ahora con todo este boom, ¿sí? de los datos, ¿sí? Entonces esto se ha democratizado mucho y la gente últimamente habla de las ciencias de datos, del científico de datos, de la analítica, ¿sí? Cuando antes y cuando estaba cursando el pregrado de estadística, muchas de estas metodologías que ahorita están tomando bastante auge, la veíamos en el pregrado de estadística, ¿sí? Solo que ahora hay muchas aplicaciones y con el desarrollo informático siento que ha albergado a otro tipo de profesionales. Entonces ahora vemos a las personas del área de las ciencias puras como las matemáticas haciendo posgrados en estadística, las personas en cuanto a campos de la ingeniería interesados con todos estos temas, las personas del sector salud, etcétera. Entonces la idea es cómo y con qué finalidad o con qué objetivo que las organizaciones, ¿sí? siempre buscan extraer el conocimiento de todo ese conjunto de datos. Obviamente que aquí tenemos que hacer una salvedad, y es que el hecho que tengamos muchos datos no implica que sean buenos datos, ¿sí? Entonces siempre hay que tener un espíritu reflexivo y un poquito crítico, pero desde la parte constructiva, para implementar todas estas metodologías. Si no, se nos vuelve una caja negra donde solo estamos hundiendo un botón, sin embargo, muchas veces no podríamos interpretarlos. Y esto va enlazado con pues, los deseos de poder explicar, ¿cierto?, los fenómenos en los cuales nos estemos trabajando, ya sea en el sector salud, en el sector de las ingenierías, ¿cierto?, en el sector de la seguridad, en el sector académico, en el mercadeo, ¿sí? Entonces, como todas estas metodologías han tomado bastante importancia a un público más general, ¿sí? Es decir, ya no es de solo estadísticos, matemáticos, sino que se ha abierto a otras áreas. Entonces, dada toda esta popularidad, eso me generó muchas inquietudes, poder trabajar y empezar a investigar sobre estas metodologías y cómo las están aplicando. En nuestro caso, voy a trabajar con datos de estudiantes, entonces supongamos que tenemos un conjunto de datos, ¿cierto? Sí, unas variables sociodemográficas, unas variables asociadas al rendimiento académico, etcétera, y cómo incorporándolo dentro de todo un componente de algorítmico, ¿sí? donde conjuga metodologías estadísticas, métodos matemáticos, la parte informática, cómo poder dar respuesta a si un estudiante, ¿sí? piensa cancelar, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo poder predecir ese comportamiento? ¿Sí? Entonces, la idea es poder entender un poquito esa dinámica o esa cultura en la que trabaja el Machine Learning. Entonces, si tenemos un conjunto de datos, ¿sí? Le entran ese conjunto de datos a la máquina, ¿sí? Pero por sí esa máquina no piensa sola, ¿sí? Tenemos que orientarla. ¿Cómo ella nos puede predecir ese resultado? Entonces ahora, ¿sí? tenemos que evaluar ese resultado, si efectivamente internamente lo que está haciendo, todo lo que hemos implementado, realmente tiene una buena confiabilidad, ¿sí? En cuanto al resultado. Obviamente, como todo método donde conjuga un elemento aleatorio, hay un porcentaje de error, ¿sí? Lo que necesitamos es encontrar el modelo y que minimice ese error y que mejor nos explique el comportamiento del fenómeno que queremos analizar. ¿Sí? Entonces, en este punto intermedio, tenemos que ser muy críticos y de tener mucho cuidado de lo que estamos implementando. ¿Sí? Es decir,
El hecho de que yo tenga un conjunto de datos y se lo pueda incorporar a un paquete, ¿sí? O a una función que implementa un programa y él me arroje unos resultados, no nos quita el hecho de que tenemos que evaluar, antes de analizar esos resultados, evaluar qué estamos implementando, cómo lo estamos haciendo, qué tipo de datos tenemos. ¿Listo? Algunas aplicaciones, sí, aquí hice como un resumencito, un compendio de todo eso. Por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes, ahora que, por ejemplo, la NASA tiene uno tiene la facilidad de descargar imágenes de sensores remotos, ¿sí? Entonces tienen imágenes de temperatura, ahora tienen imágenes de aerosoles, y esto se puede relacionar con la parte de material particulado, con Aeronet. Entonces, ¿cómo podemos analizar el comportamiento del clima a partir del reconocimiento de imágenes, detección de cultivos ilícitos? No sé si escucharon la noticia en una universidad en Bogotá desarrollaron un algoritmo para, a partir de fotografías aéreas, reconocer si en un área había cultivos de coca, ¿sí? O cuál era la probabilidad de que en esta zona hubiese un cultivo de coca, ¿sí? Diagnósticos de enfermedades, ahorita que estamos con el tema de la COVID, cómo a partir de una imagen de los pulmones se puede desarrollar un algoritmo que me diga, vea, la probabilidad de que eso sea COVID es tanto. En la parte de mercadeo, identificación de nichos de mercado, predicción de tiempos de permanencia, por ejemplo, en la parte de preferencias de clientes, ¿sí? Mirar cuáles son las preferencias hasta ciertos productos de unos clientes. Entonces, ¿cómo esto nos puede ayudar a identificar todo ese comportamiento? En la parte de seguridad, la detección de transacciones bancarias ilícitas, por ejemplo, que uno tenga acceso a datos bancarios y haya una transacción, por ejemplo, estamos aquí en Colombia a altas horas de la noche, donde sea un monto atípico, ¿sí? Por ejemplo, en promedio uno hace un movimiento de, no sé, 200, 300 mil y que un jueves en la noche un movimiento, no sé, alto, ¿sí? 2, 3 millones. Entonces, ¿cómo detectar rápidamente esos movimientos? Detección de rostros, ¿sí? Para, para hacer un merge con una base de datos de posibles terroristas o personas que estén con circular roja de la Interpol. Por ejemplo, evitar correos no deseados, esto lo usan por ejemplo, Google, ¿sí? Cuando uno le llega un correo por allá de una entidad toda extraña que se lo manda al spam, es aplicaciones del Machine Learning. En redes sociales, ahorita que también está de moda esto del análisis de sentimientos y la parte de mercadeo digital. Y en salud, pues hay muchas aplicaciones, efectividad de un medicamento, la parte de bioinformática en el análisis de secuencias genéticas. Por ejemplo, ahora como está el tema de la cepa, de la nueva cepa, por cómo identifican esos cambios en una estructura, ¿sí? Genética, que tiene una secuencia que en el fondo son millones de caracteres, cómo identificar estos cambios para detectar patrones de que realmente se está generando un cambio en la cepa original. Entonces, si ustedes ven, digamos, las temáticas o las áreas de movimiento de estas aplicaciones son inmensas, y la idea y la invitación desde este espacio es, si tienen alguna experiencia en esas aplicaciones, que la compartan con toda la comunidad académica. Programas para trabajar, ¿sí? Pues particularmente yo siempre he trabajado con R, y ya ahora último, Python ha venido tomando gran importancia en la parte de ciencia de datos, más que todo en la parte de manejo de volumen de información. MATLAB, que también ha implementado muchos paquetes
para la parte de ciencia de datos y machine learning, y Java, que es clásico, que también siempre viene implementando librerías. Aquí hice como un resumen de algunas librerías. En mi caso sí conozco estas, con las que he trabajado, DNR, para trabajar estructuras de datos, la parte gráfica, la parte de imputación, ¿sí? La parte para hacer particiones en datos de análisis y de entrenamiento y de prueba, ¿sí? Para implementar búsquedas aleatorias, la parte de Python, ¿sí? Para trabajar con toda la parte de Machine Learning. MATLAB tiene el Toolbox para trabajar Deep Learning, Machine Learning, para la parte de simulación. Java también tiene una serie de librerías que nos permiten trabajar todas estas temáticas. Entonces, digamos que no solo hay un programa para desarrollar todo esto, sino que hay una gama de programas que nos permiten. En este caso, digamos que tanto R como Python, ¿sí? son abiertos, y ya MATLAB es que pagar licencia, pero todo depende desde el sector que estemos. Por ejemplo, los que están en el sector privado, pues trabajan con la parte del modeler de SPSS, que es lo que he visto en sus presentaciones, y todo es bienvenido. Lo importante acá es saber qué metodologías utilizan esos programas, ¿sí? Y para poder entender toda la parte teórica antes de la aplicación. ¿Qué pasó aquí? Bueno, un momento. Ya. En mi caso, porque R, ¿sí? Aquí le hago un poquito de propaganda. Es porque es de código abierto, tiene una programación orientada a objetos, su sintaxis es muy fácil, tanto para R como para Python se pueden conectar, no hay problema, ¿sí? Y con los motores de bases de datos. Entonces, digamos que es bastante versátil. Adicional a eso, ahorita todo el desarrollo de la librería de Shiny y Shiny Dashboard, podemos hacer aplicativos web, es decir, podemos desarrollar reportes dinámicos, es decir, tener un proyecto de Machine Learning y al final eh, publicarlo pues a todos los usuarios, los que quieran implementar todo el proyecto, ¿sí? No que se vuelva una caja negra donde solo lo entiendan los estadísticos, los matemáticos, los economistas, los informáticos, sino que sea abierto a todos los usuarios, ¿sí? O sea, que sea replicable. Y la ventaja de este tipo de programas es que siempre está en constante desarrollo, siempre se están validando las librerías, se están desarrollando nuevas librerías conforme avanza toda esta temática. Ya en cuanto a las etapas de un proyecto de Machine Learning, ¿sí? Esto de pronto muchos de los que están conectados ya saben toda esta parte. Sin embargo, me gustaría precisar aquí algo y es, listo, tenemos los datos, la gestión de datos. ¿Qué pasa acá? Acá algo sumamente importante es que si vamos a desarrollar un proyecto, al menos mantengamos esa estructura. ¿Por qué? Porque después hemos invertido mucho tiempo, muchas líneas de código para implementar algo y luego no se vuelve a usar. ¿Por qué? Porque es difícil acceder a sus datos. Entonces es muy importante la gestión de los datos. Listo. Paso 2. Denme un momento acá. Paso 2. Toda la parte de procesamiento. Aquí viene toda la parte de limpieza de los datos, detección de anomalías, detección de datos faltantes, detección de datos atípicos, ¿sí? Entonces digamos que esta parte es muy importante
antes de empezar a implementar metodologías relacionadas con el Machine Learning, metodologías estadísticas más avanzadas. ¿Por qué? Porque si no hacemos un buen procesamiento de datos, podemos incurrir en sesgos más adelante al momento de generar las conclusiones. Paso 3, ya en esta parte ya hemos definido como la metodología que vamos a trabajar o las metodologías, y vamos a utilizar un conjunto de datos para empezar a entrenar el algoritmo, ¿sí? Y ya en esta parte 4, ¿sí? Esto se puede volver un ciclo del 3 y el 4 mientras ajustamos o afinamos el modelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entrenamos, probamos, luego ajustamos, probamos y así. Entonces en esta parte ya empezamos a probar el modelo que vamos a implementar. Y finalmente la parte de evaluación de resultados. Entonces, aquí es muy importante trabajar toda la temática de validación cruzada, ¿sí? Porque eso nos permite, digamos, que todas estas estimaciones, tenerlas más finas, ¿sí? Poder generar unas conclusiones un poquito más confiables en cuanto a los resultados obtenidos. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Tiempo, procesamiento. Entonces, si estamos trabajando con un conjunto amplio de datos, pues implica más recursos, ¿sí? Entonces, todo depende de en qué área estemos trabajando. No podemos pretender trabajar con mucho volumen de datos con una computadora personal. Entonces, ya nos toca trabajar en paralelo, trabajar con servidores, conectarlos y poder aplicar todos estos métodos, ¿sí? Este es como el panorama general de esta etapa. Y acá algunos tipos de algoritmos. Entonces, cuando me puse a la tarea de hacer como un resumen y investigar todo esto, claro, eso los que han tomado cursos avanzados de estadística o que han realizado un pregrado en estadística, todas esas metodologías las hemos visto de alguna manera. Ahorita es que le dan unos nombres más bonitos, ¿sí? Pero entonces aquí voy a intentar resumir todo esto. Entonces tenemos el análisis supervisado, ¿sí? Entonces, en estas metodologías, la característica asociada es que hay una variable dependiente, ¿sí? Una variable de respuesta que queremos evaluar en función de unas covariables. Están los árboles de decisión. En cuanto a esta parte de regresión, puse lineal polinomial, pero aquí entran todos los tipos de regresión, ¿sí? Regresión no paramétrica, regresión funcional, ¿sí? Está la parte de los bosques aleatorios y están, por ejemplo, la parte en cuanto a clasificación, porque podemos utilizar estos métodos como clasificadores, la support vector machine, la regresión logística que entraría acá arribita, lo que lo puse acá porque esta se usa mucho como clasificador, los vecinos más cercanos como clasificador, etcétera. Está también el análisis discriminante, pero asociado a la regresión como clasificador. Hay una gama de metodologías que intenté poner como las más mencionadas y las que alcancé a revisar. Dentro de la parte de los métodos no supervisados, aquí la característica es que no hay una variable dependiente. Queremos ver es cómo los datos se agrupan en patrones, ¿cierto? Independiente de si queremos explicar o no un resultado. Entonces están los algoritmos de clúster, los algoritmos de reducción de dimensionalidad como el ACP. Aquí se como una precisión sobre, debemos de tener cuidado es qué tipo de variables estamos trabajando. Entonces recuerden que tenemos las variables cuantitativas y las variables cualitativas, digamos cuando estamos evaluando la respuesta. Y acá, como les mencioné, voy a hacer una pequeña aplicación de este conjunto, de algunas de las metodologías que mencioné
previamente con datos de deserción estudiantil. ¿Sí? Entonces, utilicé, esto lo saqué esta es la referencia, ahorita les muestro algunas de las referencias, y estos son datos de rendimiento de estudiantes de bachillerato, ¿sí? En estas se incluyen variables sociodemográficas, variables asociadas al desempeño educativo, calificaciones, información de los padres, ¿sí? Entonces digamos que dentro de esta temática de la deserción, como lo dije al inicio, pues están las personas expertas en educación, ¿sí? Eh, hay una serie de dimensiones que afectan digamos, este fenómeno, ¿sí? Entonces, lo que quisimos mostrar es como una aplicación de cómo podemos analizar unos datos, ¿sí? Utilizando todos estos métodos con un objetivo que es poder predecir la deserción. O en otros trabajos lo hablan es de la retención, ¿sí? No los que se van, sino los que se quedan. Este es el diccionario de datos, ¿sí? Del artículo, ¿sí? Entonces tenemos el sexo, la edad, ¿sí? La escuela, ¿sí? El tipo de escuela, creo que son dos escuelas. La ARS es como la zona urbana o rural. Si los padres viven juntos o están separados, el nivel educativo de la madre, ¿sí? Si la madre trabaja, el nivel educativo del padre, si tiene como monitorías, ¿sí? El tamaño de la familia, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo de viaje desde la casa hasta la escuela, el tiempo de estudio, el número de faltas, si tiene como soporte educacional extra, ¿sí? Tutorías, si tiene un familiar que de pronto le ayuda a la parte del estudio, si tiene actividades extras, si tiene acceso a internet, eh, por ejemplo, si tiene novia o novio, ¿sí? El tiempo libre después de la escuela. Estas variables vamos a ver que son muy importantes y es el consumo de alcohol, los fines de semana y entre semanas, ¿sí? Y estas variables G1 y G3, G1, G2 y G3 son como el rendimiento en esos periodos. Y acá hay una nomenclatura sobre el nivel de educación asociada a las variables que están, por ejemplo, el nivel educativo de la madre, el padre, etcétera. Entonces digamos que aquí tenemos un conjunto de variables de todo tipo, cuantitativas, cualitativas. Por ejemplo, en estas hay algunas que son escala tipo Likert, que la podemos trabajar como variables discretas. Realmente sería una variable cualitativa ordinal, pero por ejemplo en el análisis factorial uno lo podría trabajar perfectamente como una variable discreta, cuantitativa discreta. Pero hay que tener mucho cuidado en esta parte antes de hacer toda la parte de análisis exploratorio de datos y implementación de metodologías un poquito más complejas. Y acá en esta parte ya voy a mostrar la aplicación. Entonces, por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, señor, allí la vemos. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien o este color se ve bien? Listo. Listo, entonces aquí vamos a empezar desde cero, ¿sí? Entonces, de pronto los que han tenido la posibilidad de trabajar con R van a estar familiarizados con algunos comandos, los que no, de igual forma, tanto el video de la presentación y el script va a ser compartido, ¿sí? En un enlace dentro de la universidad para que puedan acceder a ellos, ¿sí? O me escriben a mi correo y yo con mucho gusto les envío todo el material. La idea aquí es crear comunidad. Entonces, voy a usar varias librerías. Aquí lo que voy a hacer es cargar las librerías de una vez todas. Obviamente, previamente a esto,
toca instalarla, ¿sí? Aquí pongo un ejemplo de cómo instalar una librería. No la voy a instalar porque ya tengo casi todas instaladas. Entonces, antes de cargarlas, debemos instalar las librerías, ¿sí? Entonces, aquí las cargamos ya. Y voy a hacer algo de procesamiento. Entonces, el conjunto de datos son de dos escuelas, ¿cierto? En Portugal. Y acá lo que voy a hacer es un merge. Voy a unir ambos conjuntos de datos, ¿sí? Un conjunto de datos que tiene 395 observaciones, 33 variables y el otro 649. Entonces aquí es más o menos cómo está el conjunto de datos. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es que las voy a unir de acuerdo a estas variables. ¿Sí? Entonces, este es el conjunto de datos que quedó unificado. ¿Sí? Aquí, esta función D nos permite ver la dimensión, ¿sí? El número de filas y el número de columnas del conjunto de datos, que realmente es una matriz con más atributos que se llama data frame. Aquí lo que voy a generar es la respuesta. Aquí voy a hacer algo de trampa. ¿Por qué? Voy a generar la respuesta porque más adelante la voy a evaluar, ¿sí? Entonces voy a generar la semilla aleatoria asociada al conjunto de datos fila. Obviamente que si tengo la respuesta, también no hay problema. La respuesta observada la podemos trabajar solo para efectos del webinar y de la práctica. Solo hago esto. Acá veo un poquito cómo quedó la nueva variable que se llamó retención, ¿sí? Una variable dicotómica, no cero. Este paso acá no es necesario volverlo como data table, ¿sí? Entonces, denme un momento acá. Y lo dejo como data frame otra vez. Listo. Sí, porque el hecho de que tenga otra estructura diferente al data frame puede generar conflictos más adelante. Entonces, acá voy a convertir las variables categóricas en dicotómicas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hice un pequeño ejemplo. Creé una variable que se llamó estado civil, ¿sí? Y otra variable sexo. Y luego creo un data frame. Esto lo hago solo para explicar un poquito cómo funciona. Y acá hago remuestreo con reemplazamiento solo para aumentar el conjunto de datos. Y acá lo que le digo es, vea, sobre la variable estado civil y sexo, genéreme de este conjunto de datos ejemplo, genéreme las variables DAMI, variables dicotómicas. Entonces, obviamente yo le puedo decir acá remover, ¿sí? Primera característica o mantenerla, no hay problema. Entonces, él para la variable estado civil, ¿sí ve? Entonces me empieza estado civil casado, ¿sí? Entonces donde es C, él le pone 1, el resto 0 y así sucesivamente. Lo mismo para el género. Entonces, este proceso lo va a hacer acá, pero ya con estas variables cualitativas. Y aquí me quedó ya el conjunto de datos con las variables dummy, ¿sí? Esto nos ahorra un poco de tiempo, ¿sí? En lugar de estar categorizando, pues ya hay funciones que lo permiten hacer automáticamente. Acá la función str me permite ver el tipo de datos de forma general, el conjunto de datos. Cuando tenemos poquitas variables, pues es muy fácil ver uno a uno eso, pero ¿qué pasa si ya tengo un conjunto de variables más amplio? Pues toca tener algunas estrategias para verlo con un panorama más general. Y ahora creo el nuevo conjunto de datos con esas variables generadas, ¿sí? Lo mismo, siempre
siempre digo que hay que verificar todo, ¿sí? De pronto se nos puede saltar algo. Aquí es importante identificar la parte de datos faltantes, ¿sí? ¿Cómo está nuestro conjunto de datos? Digamos que en este conjunto de datos no hay datos faltantes, pero dado el caso que hubiese datos faltantes, pues hay que identificar el tipo de dato faltante, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de dato faltante, y a la estructura, ¿sí? Poder utilizar métodos de imputación, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay variables cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Entonces no es lo mismo trabajar con una metodología que utilice, por ejemplo, el promedio para imputar datos a partir de unas covariables, cuando la variable es cuantitativa, que una variable que sea cualitativa, que use los perfiles, pues, relativos o absolutos, ¿sí? Las frecuencias relativas o absolutas. Entonces aquí yo les puse una nota para que tengan ahí a la mano los tipos y ya las metodologías. Hay algunas librerías que permiten trabajar con la parte de imputación de datos faltantes. Ahí lo que toca es investigar cuál es la más acorde a nuestro fenómeno, dado que se presenten datos faltantes. Aquí podemos ver de manera gráfica que no hay datos faltantes y esto con la finalidad de ayudar en la parte visual, ¿sí? Porque muchas veces tendríamos que mostrar esto como un producto automático, entonces esto nos ayuda a visualizar si tenemos datos faltantes o no. Bueno, aquí puedo exportar mi set de datos, ¿sí? Y acá voy a hacer la parte un poquito de análisis exploratorio de datos. Por ejemplo, explorar el comportamiento de acuerdo a ciertas variables. Entonces yo quiero en general, ¿sí? Por allá ya vieron que yo asumí esto, ¿sí? Entonces, que esto está en porcentaje, el 82.9% se mantiene y el 17.1% se va, ¿sí? Aquí está la retención, los que se quedan. Si yo quisiera mirar el comportamiento de acuerdo a unas covariables, entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el diccionario de datos, este era como el que está a cargo, ¿sí? Si es la madre, el padre o ambos, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver ya unas tendencias. Obviamente, más allá de la parte descriptiva, toca hacer algo de inferencia para evaluar asociaciones, ¿sí? Entonces, por acá me están preguntando algo. Listo, Julián. Entonces, voy a seguir y si quieren al final hacemos la retroalimentación. ¿Listo? Hacemos la pregunta. Julián me escribe por acá en el chat. Respondemos esta parte. Entonces, por acá quiero ver tendencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, los que, digamos, la mayor proporción de los que se quedan, en este caso son casos, más bien, frecuencias, pues el que está a cargo de la mamá. Y dentro de los que se van, pues también, ¿sí? Digamos que una tendencia toca ya es ir más allá de este análisis descriptivo y mirar asociaciones sobre esas covariables. Por ejemplo, en la parte de por género, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo es la distribución por género? Entonces, la función ggplot, ¿sí? De la librería ggplot2 nos permite jugar con toda esta parte gráfica, hacer unos gráficos bien chéveres, bien bonitos, que nos permitan, entonces yo le puedo poner acá las frecuencias, porcentajes, volverlo un poquito más informativo, ¿sí? Aquí solo quiero ver algo de tendencia. Entonces le dejo algo del código si quieren trabajar. Y acá en esta primera parte les dejo cómo lo pueden exportar a PDF. ¿Listo? Bueno, está perfecto. Por ejemplo, por la zona, si es rural o urbana, ¿sí? Entonces, si veíamos el diccionario de datos, la zona, entonces acá, Ares 1 es urbana, 0 es rural, ¿sí? Entonces aquí vemos que
aunque la tendencia se mantiene, ¿no? ¿Sí? Pero como les digo, estamos viendo, analizando de forma exploratoria esto. Por disponibilidad de internet. Listo. O sea, nada, se mantiene. Y acá hay unas variables cuantitativas que están asociadas al rendimiento en cada periodo, lo que veíamos cuando uno está en el bachillerato, periodo 1, periodo 2, periodo 3, como la nota consolidada. Dentro de las universidades, por ejemplo, uno podría mirar el rendimiento del estudiante por corte, ¿sí? Corte 1, corte 2, 3, ya que muchas de las universidades uno sube las notas a la plataforma en cada corte, entonces uno podría tener la disponibilidad de esos datos para hacer alertas tempranas y detectar posibles estudiantes que vayan a retirarse, ¿sí? O a cancelar la materia. Entonces, acá vemos que hay una relación, ¿sí? Lineal entre esas dos. Si quiero ver, por ejemplo, la relación entre una variable cuantitativa y dos variables cuantitativas y una variable cualitativa. E3, la edad y el sexo, ¿sí? Entonces, este gráfico nos ayuda a ver de forma general este tipo de comportamientos, ¿sí? Entonces, es más, está aquí la zona rural urbana, está la edad y está G3. Entonces aquí ya podríamos mirar algo de tendencia de forma exploratoria. Entonces también se los dejo en esa parte. Si queremos detectar algunos valores atípicos, aquí esto lo puse en general, pero obviamente hay que tener mucho cuidado. Esto antes de esa parte exploratoria es detectar de pronto que haya alguna anomalía en los datos, ¿sí? Entonces, si realmente, por ejemplo, en estas variables que hoy hay algunas que son numéricas que están de 1 a 5, por ejemplo, hay alguna que esté, no sé, tenga un valor de 10, de 20, ¿sí? Eso nos ayuda a identificar todas las anomalías. Pero pues lo ideal es, queremos hacer algo mucho mejor es intentar mirar el comportamiento de acuerdo a unas variables pues de importancia, ¿sí? El box-plot que nos permite ver dispersión y filtramiento, está el histograma, ¿sí? Sobre la variable que también nos permite ver algunos comportamientos y si queremos ver algunos indicadores, por ejemplo, de forma y de simetría. Aquí los indicadores convencionales, ¿sí? que ustedes han trabajado, por ejemplo, el promedio, la mediana, los cuartiles, pues los podemos obtener solo con la función summary, ¿sí? Entonces me da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, tercer cuartil, el máximo, ¿sí? Pero si queremos tener indicadores adicionales, pues nos toca usar librerías adicionales, ¿sí? Que la implementen. Por ejemplo, la simetría, la kurtosis. Aquí la dejé general, pero la idea es trabajarlo por variables e identificar comportamientos. Que si quiero mirar relaciones entre las variables, ¿sí? Aquí voy a hacer algo general y es ver tendencias, ¿sí? En cuanto a la relación, ¿sí? Vamos a ver más adelante que apliquemos algo de componentes principales, vemos qué atributos están más relacionados con otros. Obviamente aquí hay que tener mucho cuidado con el tipo de variables, ¿sí? Entonces, esta matriz de correlaciones ya nos permite ver asociaciones entre algunas variables. Hay que tener cuidado, como digo, con el variable, porque algunas, recuerden que ya las volví dicotómicas, entonces aquí no le entraría a todos. Sino que dejo las funciones para que las tengan ahí a la mano de cómo poder graficar o visualizar la matriz. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos encontrar patrones con esto, es muy complejo, es mucho más fácil de forma gráfica, ¿sí? Obviamente aquí podríamos tener algunas restricciones de identificar patrones de forma automática, pero para iniciar esto nos ayuda un poco. Ahorita, ¿qué pasa si tenemos ese conjunto de variables y quiero mirar alguna relación, ¿sí?
Entonces, aquí la librería Facto Extra nos permite, tiene herramientas que nos permite hacer análisis de componentes principales para mirar ese conjunto de relaciones. Entonces, aquí, y todo, como les digo, hay que tener mucho cuidado con las variables. Solo voy a usar este bplot, ¿sí? Mire que si quisiera reducir dimensionalidad, aquí ya tenemos un problema, y es que esta entre las dos dimensiones solo explican el 20% de la información, ¿sí? Pero lo que me interesa es ver relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de incluir las covariables al modelo, algo que se llama multicolinealidad, entonces puede ser que una variable me está diciendo lo mismo que la otra, entonces mejor usar una en lugar de las dos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos que las variables asociadas al rendimiento por periodo, pues obviamente si el estudiante le fue bien el primero o segundo, todas están asociadas, ¿sí? Pero si ustedes observan, acá está el tiempo de estudio, ¿cierto? Si acá tiene un supervisor, ¿sí? Miren estas de acá. Este es el nivel educativo de la madre, va de 1 a 5, como una escala de Likert, y el nivel educativo del padre. Estas también están asociadas. Está si tiene internet, si es de zona urbana. Por acá, estas van a ser muy importantes, y este es el nivel de consumo de alcohol diario, y este es el fin de semana, ¿sí? Entonces, más que todas estas variables cuantitativas, lo demás yo lo puedo despreciar, ¿sí? Porque son variables cualitativas. Entonces, podríamos hacer el filtro con esas variables cuantitativas y mirar el bplot, ¿sí? Solo quería mostrar de forma exploratoria esta herramienta, que puede ser muy buena para identificar patrones previamente, patrones exploratorios. Mire el número de faltas, mire la edad, por acá está si tiene novia, mire esta, el tiempo de viaje, y esta School MS, creo que es el tipo de escuela, uno de los tipos de escuela. Entonces digamos que este bplot nos ayuda a discriminar algunas de las variables y a mirar algunas relaciones. Está esta que nos permite ver las contribuciones por dimensión. Entonces, de aquí, pues, en ese primera dimensión, pues estas tres variables son las que más contribuyen a la formación de ese eje, ¿sí? Que son las del rendimiento por periodo. Y acá están las del consumo de alcohol, ¿sí? Diarios y los fines de semana. Entonces, digamos que estas van a ser unas variables muy importantes que vamos a ver más adelante cómo aportan en el modelo. Listo. Ya si queremos evaluar multicolinealidad, ¿sí? Entonces, aquí voy a meter todo, ¿sí? Está mal, ¿sí? Pero sí, la idea es como el principio. Y es, bueno, yo quiero identificar esas variables esas covariables que se correlacionan. Pues ya lo vimos que están las del rendimiento, ¿sí? Está por acá que es el nivel de educación de la madre y el padre. Entonces, eso con el ánimo de ir filtrando nuestro modelo, ¿sí? Entonces acá, y este es el consumo, ¿sí? Que me dice lo mismo que el de fin de semana, está por acá, ¿sí? Entonces también lo voy a dejar por fuera. Y voy a ajustar otro modelo. Ahorita hago precisión sobre lo que estoy utilizando acá, porque esto lo hago solo para hacer algunos filtros, ¿sí? Entonces digamos que aquí, si le hago el punto de corte, realmente dentro de la literatura, aquí puse algunas notas, y es un límite por encima de 5, ya hay problemas de multicolinealidad. Entonces aquí hemos solucionado un poquito ese problema, ¿sí? Y ya en la parte de Machine Learning en forma, voy a usar varios clasificadores, ¿sí? Como vieron, una primera aproximación es la regresión logística, que está bastante utilizada, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Con la regresión logística. Entonces ya vamos a ver las observaciones.
Entonces, sobre ese conjunto de datos, pues está la variable de respuesta, utilizar el consumo diario, si tiene supervisor. Aquí dejé estos dos, el de la madre y el padre, y este, perdón, es el de que tiene supervisor. Este es un supervisor en la escuela y este si un familiar le ayuda, ¿sí? Entonces, para mirar algunas variables importantes, ¿sí? Entonces, aquí que podemos observar el consumo diario y si le tiene ayuda de un familiar, ¿sí? Entonces, cuando uno llegaba a la casa y uno tenía algún tío que de pronto era estudiado y le ayudaba a uno con las tareas, eso ayuda mucho al rendimiento, ¿listo? Entonces, estamos viendo que esas variables influyen para explicar la retención. Obviamente aquí hay algunos indicadores para seleccionar los modelos que podemos profundizar en otras charlas, es el AIC, utilizar la Edianza, ¿sí? Aquí voy a dejar el consumo diario que tiene el familiar que le ayuda y la educación de la madre, ¿sí? Entonces miremos. Si ustedes ven, este ahí se mantiene, sí, creo que no hay. Sí, se disminuye un poquito, ¿listo? Entonces, en teoría, este sería como nuestro modelo candidato inicial después de hacer un trabajo previo de análisis exploratorio. Y acá, no tenemos problemas, multicolinealidad. Entonces, esto lo dejé aquí tentativo para que lo tengan a la mano. Ahora, la librería Rose nos permite tener algunas herramientas de Machine Learning de esos clasificadores. Entonces aquí lo que hice fue convertirlo otra vez Data Frame, pero creo que ya está en Data Frame porque por allá lo había convertido en un Data Table, que como les digo me puede generar problemas. Entonces esto no importa. Entonces el conjunto de datos, ¿sí? Pues este no es. Entonces, aquí tienen la dimensión, ¿sí? 649. Aquí algo para verificar, la proporción, ¿sí? Aquí es donde viene la observación. Y si ustedes ven, la proporción de la retención, esto es asimétrico, ¿sí? Predomina más una categoría que la otra. Voy a hacer una observación en el uso de la regresión logística como clasificador, ya que he visto que muchas de las aplicaciones de Machine Learning asumen que la proporción es igual, ¿sí? Suman 0,5, entonces hay que tener muchos problemas y trabajar con regresión logística, pero con enlace asimétrico. Aquí voy a convertir esas variables en factor, voy a usar esta librería Caret, también tiene muchas funciones que nos permiten trabajar todas estas metodologías. Y acá voy a generar una partición, ¿sí? Porque, como les decía en la presentación, ahí necesitamos una parte que vamos a entrenar el modelo y otra parte que lo vamos a probar, ¿sí? Entonces, está la parte de entrenamiento y la parte de prueba, ¿sí? Para mirar la tendencia, ¿sí? Aquí lo que hago es quitar esa variable partición, una variable indicadora. Y aquí utilizo otra metodología, aquí la referencié, ¿sí? Árboles de regresión para clasificación. Y vamos a trabajar con una medida que es el accuracy. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un problema y es que los que han trabajado con esta metodología de curva de Roth, tener un valor de 0,5, eso es como tirar una moneda, ¿sí? Entonces aquí no pasa nada, pero esto lo muestro como para cómo podemos empezar a evaluar el modelo. ¿Listo? Aquí lo mismo lo hago con regresión logística, ¿sí? Detrás de eso, ¿qué hay? Pues de acá, ¿cómo podemos obtener una matriz de confusión para evaluar si efectivamente
hay buenas predicciones, mire acá, aquí ya tenemos el problema, y es que estamos asumiendo ese punto de corte en 0,5. Sí, entonces, pues, bueno, aquí, perdón, creo que este es 0,85. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos tener esa precisión, sería los que detectó realmente como 0 y detectó realmente como 1, ¿sí? Esta parte. Es que muchos han escuchado, no, que la accuracy y la precisión es un primer indicador, pero hay que tener mucho cuidado con esta parte cuando las proporciones son asimétricas, ¿sí? Y ya, ¿cómo podemos ya todo esto conjugarlo y compararlo? ¿Sí? Entonces, aquí voy a utilizar metodologías de remuestreo, ¿sí? Para poder entrenar los datos y luego probar, ¿sí? Una forma recursiva, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que a algunos les gusta usar los loops, pero esos consumen mucha memoria. Entonces, es intentar utilizar funciones o algoritmos que nos minimicen ese consumo, ¿sí? Porque a medida que aumentemos el conjunto de datos, pues vamos a tener más consumo de memoria. Y si no tenemos un buen equipo, pues se nos queda. Entonces acá voy a generar diferentes escenarios, ¿sí? Balanceados. Aquí otro mensaje, y es que el conjunto de datos de de entrenamiento lo hago bajo el supuesto de que los datos sean balanceados. Si ustedes ven acá, pero como les digo, hay que usar un modelo de regresión logística con enlace asimétrico para mejorar esa parte, ¿sí? Porque si no sería inadecuado. Entonces, si ustedes ven acá la retención, ¿sí? Ya es un poquito más balanceada, 0,52, 0,47, y acá es que los voy a evaluar. Entonces, y predecir, entonces, y comparar. Entonces, por ejemplo, el tipo de partición de prueba es esta, la segunda, la que generó los mejores rendimientos con una UC de 0,75. Recuerden que este indicador va de 0,1 y entre más cercano a 1, pues implica que tiene un mejor desempeño para clasificar, ¿sí? Que fue este de acá. Listo. Y ahorita sí ya voy a comparar eso con diferentes clasificadores. Entonces acá voy a utilizar la validación cruzada usando el método por bloques. Estos son bloques, ¿sí? Entonces voy a utilizar bloques de 10 para entrenar y luego lo voy a repetir muchas veces para probar, perdón. Esta semilla es fijar la semilla generadora, ¿sí? Y el indicador, la precisión. Hay más indicadores. Este lo mencioné porque es como el más común en la literatura y que muchos se pueden familiarizar. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Y es que lo que vi dentro de lo revisado es que mucha gente estandariza todo. O sea, entran todo y lo estandarizan, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado que estamos estandarizando, ¿sí? Entonces, aquí utilicé pues, la regresión logística, los vecinos más cercanos y los bosques aleatorios como clasificador. Aquí se tarda un poquito porque él internamente está generando remuestreo y está probando pues la metodología en este grupo de entrenamiento. Y acá lo que hago es todo resumirlo en un set de datos para poder visualizarlo y mirar los comportamientos. Entonces lo llamé desempeño. Acá podríamos tener algunas descriptivas de esa precisión y listo.
finalmente para llegar a esto. Y es que asumiendo las proporciones iguales, ¿sí? De retención, ¿sí? O sea, aproximadamente 0,5. Dentro de los tres clasificadores que se evaluaron, pues los mejores desempeños están los vecinos más cercanos y los bosques aleatorios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta regresión logística. Y es que asumir proporciones iguales cuando realmente la variable de respuesta es asimétrica y usar ese modelo logístico asumiendo simetría está mal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí hay metodologías bayesianas, modelos lineales generalizados, por ejemplo, Weibull con un soporte 0,1 para trabajar esa asimetría. Entonces, no se cansen con esta regresión logística que no lo es todo. Y eso era lo que quería para mostrar. Entonces, voy a activarles el micrófono. Denme un momento. Permitir, listo. Y pues vamos a, no sé si alguien tiene alguna pregunta, aquí me dejaron unas preguntas en el chat. Por ejemplo, José Adriano Paz dice que, no, dice que se tiene que retirar, que qué pena, y ahí me dejó el correo. Por ejemplo, Julián Torres nos dice, cuando no existe datos faltantes, pero tengo datos numéricos en lugar donde se pide verdadero o falso, ¿cómo se hace? Julián, cuando mostré la gráfica, ahí él aplica para tanto datos cuantitativos como cualitativos, ¿sí? Él solo te identifica la presencia de un NA. Y en los colegios, por acá, Robert nos dice que guardia se llama acudiente. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya creo que ya pueden quitar el silencio de sus micrófonos. Muy buenas tardes. Johan, sería bueno que mostraras, porque mostraste la última gráfica, ¿sí? Nos sirvió para ver que la regresión logística no es el mejor clasificador, pero sería bueno para los tomadores de decisión, ¿sí? Después de escoger la mejor, mirar las salidas para que él pueda tomar decisiones de a qué variables ponerles cuidado para armar una política, un programa para retención. Sí, acá. Por ejemplo, tú dices que los mejores son los bosques aleatorios. ¿Qué información le daría al tomador de decisiones la metodología de bosques aleatorios? ¿Cómo se la presentaríamos de una forma amigable, de tal forma que él diga, tengo que ponerle cuidado a esta variable, por decir algo, el transporte? Sí, por eso previamente hice una parte de análisis exploratorio utilizando métodos multivariados, estadística descriptiva convencional, para identificar, por ejemplo, que tanto el consumo de alcohol diario, la educación de la madre y si tiene un familiar que le ayuda, son variables importantes al momento de explicar la retención, ¿sí? O sea, la permanencia. Sí, pero eso es en la parte exploratoria. Ahora con los bosques aleatorios o con el vecino más cercano, ¿sí? Los modelos. Ya. Los modelos. Sí, no, por eso te digo, usé este conjunto de datos para comparar los clasificadores. Ya tocaría, digamos, cuando ya tengamos el modelo definitivo, ¿sí? Ahí sí empezar a ajustar y afinar esas variables de entrada para el proceso de clasificación. Sí, porque de pronto nosotros los estadísticos entendimos, pero de pronto alguien que no esté que no sea nuestra jerga, no le dice, bueno, ¿y qué hago después de búsqueda aleatorios? Y ahí, ¿qué sigue? ¿Sí? Entonces, como contarles qué información le darían los bosques aleatorios. Sí, la idea...
exacto, tienes toda la razón. Por eso, de igual forma, aquí dentro de estas charlas es más adelante lo que queremos es ya profundizar en las metodologías. Esto es como una pincelada general de qué es lo que podemos trabajar, ¿sí? Y obviamente todo tiene una rigurosidad teórica previa, ¿sí? Para entender, para trabajar y aplicar de buena manera. Obviamente todas estas metodologías, detrás de esto hay un soporte teórico que es importante entender y que lo podemos trabajar en un futuro webinar, ya solo, por ejemplo, sobre la temática de clasificadores. Sí, pero ya desde la parte teórica, qué es lo que le entra, cuál es el proceso interno que realiza y cuáles son las salidas. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, yo tengo una pregunta, Johan. Buenas tardes, profe Robert. Muy buenas tardes. Johan, mi pregunta es la siguiente. Tú en el preprocesamiento de los datos, aplicaste DOMI para algunas características, ¿cierto? Los datos. Sí, ¿Tiene alguna limitante en el número por ejemplo, sí, si yo tengo 10 características categorías. a todas, 10 categorías, perdón, a todas les aplico DOMI, me puede generar muchas más. ¿Eso tiene alguna limitante? Sí, hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Tenemos varios problemas. Que tengamos muchas variables cualitativas, ¿sí? Y que dentro de la variable cualitativa tenga muchas categorías. Eso dispersa como los patrones para identificar algunas relaciones, ¿sí? Eso es una limitante que hay que tener cuidado. Entonces, una opción es agrupar, ¿sí? Generar una nueva variable y agrupar, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la variable, esta que está por acá, no sé, si tuviéramos la variable escuela y en lugar de que tuviera 2, tuviera, no sé, 10 escuelas, 5 escuelas. No, aquí ya hay un problema, porque sí, nosotros la podemos incorporar al algoritmo y todo, y él nos va a arrojar cosas, pero finalmente eso va a generar ahí sobre dispersión en los datos, va a aumentar los grados de libertad si estamos usando un modelo pues de regresión, y nos genera una serie de anomalías que podríamos decir, uy, esa variable está explicando la retención, cuando efectivamente no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas variables categóricas cuando tiene muchas categorías. Sí, esa es buena observación, profe. Ahí la opción es agrupar. Ok. Gracias, muy amable. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tenía, igualmente tenía otra preguntita. Cuando nos muestra los tres modelos que evaluaste, que el bosque aleatorio, regresión logística y vecinos más cercanos, no sé si es que yo estoy viendo mal la pantalla, daba hasta antes de 70% esto que nos está dando es el accuracy. Sí, este va de 0 a 1. Ah, ya, o sea que no llega al 70% de precisión, entiendo así. No, este es un bosque bosque aleatorio. Este de acá, esta línea es la mediana, entonces mire que ya está como en 0.58 más o menos, mientras que esta acá está 0, esto sería 0.67, 68, parecido. O sea, acá de forma visual, de entrada, ojo con la regresión logística, ¿sí? Sí, por supuesto. Sí, esto lo hago porque yo he visto que mucha gente la está utilizando como clasificador y para tomar decisiones fuertes. Sí, puede servir inicialmente como para discriminar, pero no sería como un modelo definitivo para tomar una decisión más compleja. Si vamos a usar la regresión logística, toca utilizar, dependiendo de la proporción de la variable de respuesta, modelos asimétricos. Y esa es como la otra preguntita, discúlpeme, Tranquilo, en la variable de salida, hablabas de la proporción que hay
siendo pues una variable, yo lo llamo binaria, claro. Sí. Eh, lo ideal tenía pensado era que fuera 50-50, ¿cierto? No O 60 necesariamente, 40 no, o sea, No necesariamente. yo aquí lo trabajo asumiendo balanceado, pero por eso les digo, Sí. porque la metodología asume ese comportamiento asimétrico, pero por ejemplo aquí me salté algo de las conclusiones. Por ejemplo, hay trabajos donde ya está implementada la regresión logística con enlace asimétrico, Mm, porque asumir esos enlaces simétricos son inadecuados cuando las proporciones es, por ejemplo, en deserción, no sé, que sea el 15%, ¿sí? Entonces, 15 contra 85, no podemos asumir simetría ahí en las respuestas. Entonces, aquí yo puse una referencia, pero hay muchos trabajos donde ya han solucionado ese problema, solo que los algoritmos convencionales asumen simetría. Por ejemplo, en estos modelos lineales generalizados uno podría ponerle pesos, ¿sí? Dependiendo de esas proporciones, ¿sí? por Como supuesto. una regresión lineal generalizada ponderada. Claro. Pero si yo tengo la oportunidad de tener mi base de datos, mi dataset, de generarla, como en el caso de la deserción, yo puedo tomar desde un colegio, por ejemplo, mis datos de los deserciones y la permanencia y puedo realizar un dataset equilibrado. Sí, Ahí no tendría necesidad, ¿cierto? sí, ahí no hay problema, ¿sí? Lo que entonces ya va mire acá la respuesta en este dato de entrenamiento es desequilibrado, sí, es Ah, sí, sí, sí. 0.83, 0.17, Claro. entonces hay que Bueno. tener mucho cuidado, o sea, hay que considerarlo, ¿sí? O sea, no debemos pasarlo por alto. Sí, señor. Buenas Y aquí tardes. ya como, hola, yo, Hola, Johan, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buena presentación y quería hacerte una consultica en estos temas, cuando la información, claramente en la vida real, encontrar datos balanceados va a ser difícil por la misma lógica de cómo funciona en la vida real. Sí. Y en el entendido de que el algoritmo ahí no es tan bueno, yo quisiera saber más. ¿Qué opinión te merece utilizar estas metodologías de remuestreo para poder balancear los datos y poder aplicar un algoritmo como el logístico, por ejemplo? Pues el remuestreo lo que estamos haciendo ahí es análisis de sensibilidad, es como exprimir los datos, sacarle el mayor jugo posible a los datos, ¿sí? Muchas veces solo tenemos estos datos o tomar ciertos datos son complejos o implica mucho logística en cuanto a tiempo, a presupuesto. Entonces, son herramientas que están a la orden del día y que nos sirven, ¿sí? Obviamente, como tú lo dices, yo, hay que tener mucho cuidado con esa naturaleza original de los datos, ¿sí? Pero los métodos de remuestreo en el fondo me permiten hacer análisis de sensibilidad, que es lo que hice cuando remuestré todo eso y simulé internamente todo ese proceso, para poder Ok, tener un comportamiento y tomar una decisión en cuanto a, bueno, qué clasificador es mejor. ok, gracias, Johan. Gracias, John Paul. Acá, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Acá hay algunas referencias. Este es el artículo de referencia. Y pues en mi caso que trabajo con R, acá les voy a dejar algunas referencias de metodologías aplicadas en R, ¿sí? Actuales. Y el RPUB de referencia de los datos de la Escuela de Portugal, y este está hecho en Python, ¿sí? Pero este también trabaja la parte de predicción de deserción, ¿sí? Se habla con la retención y el otro con la deserción, y son actuales del 2020 y el 2019. Y esta es la parte donde trabaja la parte de las regresión logística con enlace asimétrico, ¿sí? Entonces, yo igual
No sé si les di mi correo, aquí se los voy a poner en el chat ahora, y lo apuntan y me escriben y yo les envío todo el material, ¿sí? La idea es como poder generar comunidad con respecto a estos temas. Y poder trabajar en conjunto. Y ya invitar los compañeros para las próximas charlas, ¿sí? Dentro de 15 días, el compañero Andrés Ochoa nos va a mostrar la parte de métodos de clasificación supervisada y su aplicación en datos de salud, el 12 de febrero. El 26, la estimación del riesgo de incumplimiento de las empresas de un banco con técnicas de Machine Learning a cargo del profesor Diego Castro. Y el 12 de marzo, yo voy a trabajar la parte de cómo desarrollar dashboard para generar reportes dinámicos utilizando la librería Shiny Dashboard a cargo de mi persona. No sé si hay algún comentario adicional. El web, Andrea nos pregunta si estoy grabando, sí. Lo otro es que los compañeros están invitados también si quieren pues dar una charla están cordialmente invitados a toda la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que John Paul trabaja con toda esta parte, sería chévere que nos pudiera dar una charla, están cordialmente invitados. Si quieren me escriben por acá, este es mi correo, y compartir sus experiencias. La idea, como le digo, compañeros, es crear una dinámica colaborativa y comunidad que tenga preferencia con todas estas temáticas del Machine Learning, del Big Data, de la estadística. Entonces, cordialmente invitados a todos los compañeros de todas las áreas, dentro y fuera de la U, a que nos compartan sus experiencias de este tipo de aplicaciones. ¿Sí? ¿Cómo lo vieron? La idea es algo muy general, ¿sí? Realmente ya va a haber unos espacios donde ya podemos profundizar en los aspectos teóricos de las metodologías, pero esto es ver como la utilidad de todas estas herramientas que tenemos a la mano. Johan, por mi parte, muchísimas gracias, muy claro todo. Gracias por tan excelente presentación. No, gracias a ustedes por la participación y están invitados, como les digo, para dentro de 15 días. Todas las charlas que vamos a tener están relacionadas con todas estas temáticas. Más adelante vamos a tener una con Big Data y datos geográficos, sino que la puse porque no me ha confirmado el día, pero la idea es que vamos a generar un espacio de conocimiento donde podemos mostrar, ¿sí? Y esto nos puede ayudar cada uno de los profesionales y que están por fuera en el sector privado público y en la academia para desarrollar todos estos métodos y solucionar siempre problemas y muchas veces uno de este tipo de eventos o de charlas nos sirve para ampliar un poquito el espectro de todo lo que podemos trabajar. Muchas gracias, compañeros, por su presencia y me escriben al correo y voy a hablar con la persona de comunicaciones para subir todo el material, ¿sí? La presentación, el script, los datos y la grabación. ¿Listo? Bueno, señor, muchas gracias. Es usted muy amable. Muchas gracias, Johan. Gracias. Muchas gracias, Johan. Gracias, Johan. Gracias. Gracias, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Johan. Gracias.